Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Como un padre, y ese padre era el que me guiaba. Pero antes de todo, para empezar a conocer a Dios, nos permite que lo entendamos, pero que lo conozcamos también. Si veamos en Juan 13:35. Dice, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Amén. Yo creo que para todos nosotros nos es fácil cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo o amarás al prójimo. La palabra amar al prójimo es al que está al lado tuyo. Pero a veces es fácil amar al que está de acuerdo conmigo o el que está en mi mismo sentimiento. Pero ¿qué pasa cuando nos toca amar a alguien que no estamos de acuerdo para amar? Yo creo que la verdadera prueba no es amarás al prójimo como a ti mismo. La verdadera prueba amarás al que no quieres amar. Hace unos años atrás tuve unas diferencias con un familiar. Porque en mi entendimiento era, tú no estás haciendo lo correcto. Toda mi familia, al contrario, decía, bueno, había de los 7 hermanos, uno que estaba en contra. Entonces digo, hay algo para que uno esté en contra y 7 estén de acuerdo. Y yo me puse molesto también, caminando en los caminos de Dios. Digo, pero es que no puedo amarle a él, porque no está correcto, hizo las cosas mal. Hemos estado de acuerdo los demás hermanos, pero no está. Pero a veces en este proceso del tiempo que Dios nos permite caminar con él, Dios dice, pero el amar no es de ti, el amar es mío. Porque si pusiera en la balanza lo que tú eres, a ti tampoco yo te amara. Yo no te amara. Ahora, no pidas justicia, porque si pides justicia, yo creo que tú vas a salir perdiendo, me decía el Señor. Así que entiende que el amor que yo te pongo es mío, no es tuyo. Mi amor es sacrificial. Tu amor no es sacrificial. Tu amor es solo decir a la persona, te quiero, no le quiero, o sea, se acabó el día. No, mío es por sacrificio. Y por sacrificio entiendes del verdadero amor. Amén. En Juan 10, del 27 al 28. La palabra de Dios dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Cuando Dios dice, mis ovejas conocen mi voz. A veces todos seguimos a Dios, todos conocemos de Dios, pero no tenemos una relación con Dios. A veces Dios nos habla, pero no sabemos si es Dios o será alguien más que me está diciendo algo contrario. Pero cuando Dios nos permite, dice, ten una relación conmigo. ¿Cómo tenemos una relación con Dios? Cuando empezamos a caminar con Dios, lo que se nos es difícil. Cuando tú estás interesado en una persona, tú empiezas a conocer sus necesidades, sus gustos, lo que le gusta y lo que no le gusta. Te entras tanto en esa persona y sabes que si te vas a la tienda y te compras un helado, un ice cream, dice, este es de la persona que quiero. Porque acá hay tanta variedad de helados, pero yo sé que a él le gusta este helado. A Angie le gusta el cookies cream. Todo el tiempo. Entonces digo, él pasar con eso. Cuando yo al principio me conocía con Angie, estábamos saliendo, yo había comentado en un testimonio anterior,
nos tocó una situación de viajar a Washington, al estado de Washington, por una necesidad que teníamos que hacer. Pero teníamos un cierto presupuesto de dinero para poder gastar allá. Y con Angie apenas estábamos casados, que sería 1 año y medio, 2 años, recién casados. Nos vamos para allá porque los niños estaban fuera, en otra ciudad. Nos fuimos solo los dos manejando. En el proceso de nuestro propósito era 3 días de arreglar el asunto, venimos para acá. Se alargó 3, 4, 5, 6 días y el presupuesto económico ya no daba. Pues teníamos que quedarnos en un hotel, porque los 3 días nos quedamos en un hotel, pero ya pasó, ya no había plata para el hotel. ¿Y ahora qué hacemos? Juan él dice, ¿al carro? A dormir en el carro. Entonces ahí Dios me permite conocer más a la persona. Porque fácilmente otra persona diría, no, yo me voy a la casa, yo no me voy a quedar en la calle viviendo. Angie, aguantando el frío, se quedó conmigo en el carro. Y yo creo que Dios me permite conocer así. Conocer que el amor que existe es sacrificial. Cuando se nos iba acabando el dinero, se nos iba acabando, quedamos durmiendo, yo tenía que estar pendiente de ella para no dormirme, porque nos quedamos en el ShopRite de las tiendas que tienen luz 24 horas. Yo me quedaba, pero no podía dormir porque alguien entra en la noche, abre la puerta, bueno, no sé, uno nunca sabe. Pero también es el cuidado que yo tenía para ella. Entonces es el mismo cuidado que Dios tiene para nosotros. Está velando todo el tiempo. Yo velaba, me dormía con un ojo y con el ojo abierto, a ver si por si acaso pasaba algo. Pero Angie se fue y se durmió. Se levanta el siguiente día. Y se nos acababa el dinero más. Ya no teníamos nada y teníamos que irnos al parque a lavarnos la cara, a lavarnos los dientes, al parque. Yo digo, Angie, nunca nos hemos visto en esta situación. Angie dice, yo nunca he estado en esta situación, pero estoy bien, estoy feliz, estamos juntos. Digo, wow. Ese conocimiento que tenemos sobre la pareja, lo que Dios me muestra a mí por medio de mi esposa es, tú sabes lo que ella necesita. Tú sabes lo que a ella le hace feliz. Tú sabes en qué proceso ellos están. A veces en este proceso del matrimonio, Angie me conoce de cómo soy y qué carácter tengo y cómo son. Recientemente también, después de habernos casado, que sería unos pocos años después, alguien habló de mi persona mal. A veces cuando estamos en el proceso, Angie me dice, alguien me comentó sobre ti que tú no eres una buena persona, que tú estás así, que tú eres de diferentes situaciones. Yo me molesté porque yo no soy así, pero la persona había comentado mal de mí. Pero Angie dice, no, yo te conozco, tú no eres lo que ella dice. Entonces en ese proceso Dios nos permite conocer. ¿Qué pasa cuando vamos en el camino y tú dices, yo voy a la iglesia, yo sirvo al Señor? ¿Dónde te roban el dinero? ¿O dónde te quitan el dinero? Claro. Pero si hubiera un Dios, ¿por qué hay tanta enfermedad? Si hubiera un Dios, ¿por qué hay niños enfermos? Tú sabes a quién sirve. Tú dices, no, ese no es el Dios a quien yo sirvo. Porque el pecado hace que lo que esté pasando es del pecado y no de Dios. Entonces tú tienes la convicción, cuando conoces a Dios, tú sabes que Dios no es ese Dios que ellos ven. Porque el Dios que ellos ven es un Dios malo. Un Dios que no tiene que ser. Un Dios que permite que otras personas se hagan riqueza por medio de las finanzas de la iglesia. Que hay pastores. Es cierto que hay en el reino. Pero no por ellos van a pagar muchos pastores que viven en el ministerio sirviendo a Dios. Pero en ese conocimiento es donde caemos la mayoría. Porque la mayoría nos ponemos a hablar con otra persona y dice, y es muy cierto, yo no sé a quién sirvo. Yo no sé para qué voy a la iglesia. Eso es lo que permite Satanás cuando tú no tienes conocimiento quién es Dios. Pero cuando tú tienes tus raíces claras, quién es Dios, tú vienes a la iglesia, tú sirves en la iglesia, porque el Dios que tú sirves es el Dios verdadero. Amén. Pues digo, en el proceso, como Dios me permitió conocer a Angie y Angie me conozca de mí, es pasa tiempo con Dios. Para que cuando alguien te diga, ese no es el Dios, no, ese es mi Dios. Ese es al que sirvo, no el que tú piensas o el que tú crees. Amén. Si vamos a Lucas 19, del 5 al 6. Amén. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió de prisa y él le recibió gozoso. Estamos hablando de Zaqueo. Vemos otra cosa.
Saqueo sabía que él era el verdadero Hijo de Dios, Jesús. A pesar que mucha gente murmuraba por Saqueo, dice, claro, es un cobrador de impuestos. Jesús creo que no, no creo que es Jesús, porque si hubiera sabido, sabía que él era un ladrón. Y aún así va a quedarse con él. Pero Saqueo decía, no, ese es el verdadero Jesús. Yo sé quién es el Hijo de Dios. Y yo voy a buscarlo. Yo voy a hablar con él. Dice que en la Biblia que Saqueo era pequeño entre la multitud. Cuando dice la palabra de Dios que la multitud le apretaba tanto a Jesús que Saqueo hizo lo posible para meterse entre piernas por todo lado. Y no podía. Se subió al árbol de sicómoro. Se subió y de ahí vio a Jesús. Ahí nos muestra algo muy bonito. Que donde quiera que estés, siempre Dios va a estar pendiente de ti. Y tú tienes que buscarlo. No importa que te digan, ahora estoy cansado, ahora no tengo tiempo, ahora tengo que hacer cosas. No. Mire, Saqueo, cuando tú sabes quién es el verdadero Dios, tú buscas al verdadero Dios. Tú te levantas a buscar al verdadero Dios. No importa lo que digan los demás. Como Saqueo, no importa lo que los otros piensen. Yo sé a quién voy y sirvo. Vemos que Saqueo también dice que Jesús se quedó con Saqueo. Y la mayoría de eso no entendía. Dice, ¿por qué un Jesús, un Dios bueno, se va con un pecador? Porque ahí estamos todos nosotros. Ahí todos somos pecadores. Y como Saqueo, todos tenemos culpa. Pero aún así, Saqueo buscó de Dios. Y aún así Dios se agradó en Saqueo. No en las otras personas, porque había religiosos también que estaban alrededor. Jesús se alegró en Saqueo. Porque Saqueo, al ser pecador, buscó de Dios para arrepentimiento. Amén. En Primera de Reyes 17 del 2 al 4. Yo les tengo moviendo Biblia al día. Decir, Giovanni, viene con tantos versículos, tengo que... Amén. Yo siempre me guío, gracias a Dios cuando da una palabra me dice, busca aquí, busca acá, me da una frase, busca aquí, busca acá, y eso Dios me permite escuchar y recibir su palabra. Amén. Dice, y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado, escúcheme, y yo he mandado a los cuervos que allí te den de comer. Dios siempre utiliza para el sustento de su pueblo toda situación. Dice que todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces Dios utiliza todo lo que está en su alcance para que a ti no te falte nada. Cuando vi que los cuervos le alimentaban a Isaías, cuando un pez fue tragado por Job para cuidarlo, porque a mí le cuidó, porque en el mar había muerto tal vez, pero también lo cuidó y lo llevó a un lugar seguro. Cuando Jesús mandó a Pedro para que cortara a un pez y sacara el dinero para pagar los impuestos, Jesús sabía que había un pez ahí con dinero ya comido, que solo era esperar para sacarlo. Siempre la provisión va a estar, porque Dios dice, sale de ahí y paga los impuestos. Entonces ve que la provisión siempre va a estar utilizada por la naturaleza. A veces siempre corremos por todo lado y a veces nos sentimos en una situación muy apretada, muy económicamente muy asfixiante por la situación que ha estado pasando últimamente. A veces que los números no nos dan. Yo digo, lo más hermoso es conocer a un Dios que no es necesario que tú lo pidas. Él ya sabe lo que estás necesitando. Hace muchos años yo estaba pasando por un proceso de trabajo muy bajo, demasiado bajo. Y solo Angie y yo sabíamos nuestra situación. Y no éramos para ir a la iglesia y decir, mire, estamos pasando por esto. No. Angie y yo no sabía la situación económica. Y nos llegó un día que no teníamos ni para la comida. Radicalmente no teníamos para la comida. No había nada, no había arroz, no había nada. No había nada, y solo Dios sabía. De pronto llega en la mañana, nos golpea la puerta una hermana, que no es que nosotros dijimos, sí, estamos pasando por necesidad, me ayuden, no. Y nos trajo un alimento, nos trajo arroz, cositas, comidas, y nos trajo y nos dejó ahí. No dijo nada más, solo dijo, tengan. Y ahí uno ve la mano de Dios. Yo digo, Angie, yo no hablé, ella no habló. ¿De quién se enteraron? Porque nosotros tampoco fuimos a estar golpeando puerta en puerta. Digo, solo Dios sabe tu necesidad. Y cuando Dios sabe tu necesidad, Él va a traer provisión.
Él va a mover cada persona para que la provisión de Dios llegue a ti. Y a veces en esas pequeñas cosas no tenemos que reaccionar y reflexionar. Dios está conmigo. Amén. En Mateo 6:8. La palabra de Dios dice así: no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tienen necesidad antes que vosotros le pidáis. De lo que estábamos hablando. Para mí lo económico, Dios siempre me ha mostrado su amor. Hay gente que lo dice, y para otras, en otros, con mi hija también, con mis hijos. Pero a lo que voy es, en ese mismo proceso de que pasó la pandemia, bajaron mucho los trabajos. Creo que la mayoría pasaron por situaciones que bajó mucho el trabajo. Y no había más que hacer. Entonces me dediqué a hacer Uber. Yo dije, bueno, porque he escuchado personas de Uber, bueno, por lo menos me saco algo de dinero, ¿no? Y cuando fui a ver los ingresos del Uber, no son tan buenos lo que hemos hecho Uber. A veces $3.50, luchar por $4, por $4.50, $4.75. Yo decía al Señor, wow, o sea, gracias a Dios tengo carro y te agradezco, pero lucharle por 75 centavos. La mayoría que hace Uber sabe. Suena, dice, este va a ser por $3.25, el otro es $3.50, $6.50, $7.50, $7.50. Y uno dice, este ya me dio hoy día $7. ¡Wow! $7 saqué. Y los gasolina y todo. Pero a lo que voy, lo que es hermoso de Dios, digo, cuando termine el día trabajando, bueno, saqué para la comida y el sustento diario, que gloria a Dios nunca me ha faltado. Ahora que estoy empezando, empecé hace años, hace meses ya trabajando en las casas, gracias a Dios tengo mucho trabajo, volví de nuevo al trabajo que hago. Siempre voy a una comida a comprar chino, y siempre sale el sonidito del Uber. Cuando voy a comprar, se clink, clink. Y para mí es Dios. Porque Dios dice, mira, escucha siempre esto y entiende que a ti nunca te faltó comida. Nunca te va a faltar. Y cada vez que oigo ese sonidito, cuando voy a comprarse, Dios está conmigo. Y nunca nos va a faltar nada. Amén. En Salmos 91:12. En las manos te llevaré para que tu pie no tropiece en piedra. Yo para mí es el Padre Celestial. Dice que en tus manos nos llevará, que nuestro espíritu nos llevará con Él. Para que tu pie no tropiece. Porque nosotros somos propensos a tropezar todo el tiempo. Todo el tiempo queremos caernos. Y por nosotros, no por los demás. Como yo decía, Dios nos da la libertad de tomar decisiones. Recientemente, y eso les digo, para mí Dios siempre me utiliza a mí para que dice, esto es para que entiendas cómo funciona el proceso. Recientemente tenía que hacer un cobro de una casa que terminé. Y la persona que me da las casas tiene muchas cosas, porque tiene muchas casas. Entonces dice, Giovanni, ¿me mandas la factura de lo que te debo de la casa que hiciste? Digo, sí, ya le voy a mandar. Y se me viene a la mente, dijo, había unas columnas de un material que costaba más caro de que yo puse, porque él me dijo, pone un material un poquito menos costoso y después vemos cómo cuadramos con el reembolso del material. Digo, sí, eso fue hace 6-7 meses. Y él seguía en su proceso, me dice, Giovanni, te voy a mandar el total por lo que me diste. Y en mi mente, hermanos, el pecado está en sí. El pecado está como león, Satanás está como el león rugiente en todo tiempo. Y me venía a mi mente y decía, él no se va a dar en cuenta, son $400, $500, tanto dinero que tiene. Nadie se va a enterar, nadie va a saber de la situación. Y tú trabajaste mucho, tú te rompiste la espalda para hacer lo que tienes. Porque Satanás es así. Satanás siempre te va a ver el lado bueno de ti, y empieza a tener una comunicación, en vez de tener comunicación con Dios, empieza a tener una comunicación con Satanás. O sea, se olvida de Dios y empieza a decir a Satanás, sí, tiene razón Satanás. Sí, él no se va a dar en cuenta. Yo me estoy sacando el aire, yo estoy trabajando y no me está pagando bien. Entonces ahí estamos pecando contra Dios.
Porque Dios te da la alerta. Dios te da el motivo para qué no decidir. Y ese rato, ¿qué? Tomó 5 segundos de mi conversación mental y me dijo, haz lo correcto. Y hablé con él, digo, mira, hay un dinero que hay que descuento. Y él se quedó pensando, y wow, no sabía de eso. Digo, no, ahí tienes que descontarme el dinero. Que como él me dijo, ok, cuadramos y hacemos eso. Y la paz de Dios vuelve a tu corazón. Y yo por eso digo, siempre Dios dice que tendrá cuidado de ti para que tu pie no tropiece. Pero a veces nosotros nos tropezamos. Y no es precisamente Dios el que nos hace tropezar, por nuestras propias acciones. Por eso Dios siempre nos manda a estar alerta. Él dice que está alerta con nosotros, está pendiente de cada situación. ¿Ok? Amén. En Hebreos 12, del 6 al 8. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. ¿Por qué hijo es aquel que quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. A veces en el proceso de disciplina, los que somos padres, no nos es fácil disciplinar a nuestros hijos. No nos es fácil. Hace mucho tiempo tenía una situación con mis hijos. No voy a poner nombre para no con mis hijos, pero tengo una situación con mis hijos. Se ponían a llorar por todo. Querían algo de una tienda y se ponían a patalear y uno salía mal de la tienda porque la gente te quedaba viendo y decía, qué padre tan insensato, no le ayuda, no le da a la hija lo que quiera. Y mal educada y todo el tiempo. Llego a la casa, dije, esto no está correcto, tengo que disciplinarte. No, pero es que yo quería. Ok, se puso a llorar con el dolor en el alma. Yo, Angie, sabía las lágrimas que me salían con el dolor en el alma. ¿Quieres llorar? Ve a tu cuarto, cierra tú mismo la puerta y cuando termines de llorar, abres la puerta. No, una pataleada y una gritada, golpeada de puerta y todo, no. Y el dolor en mí me causó tanto dolor, Angie, digo, no puedo hacer así, pero tengo que hacerlo. Porque uno tiene que disciplinar a sus hijos. Y después venía y otro día lo mismo proceso, al cuarto. Yo decía, ve al cuarto, yo cerraba la puerta, nunca con llave, le cerraba la puerta. Termina de llorar, patalea, grita, y cuando termines, vienes. Y 3 veces, 4 veces, 5 veces, hasta que fue entendiendo. Digo, mira, gastas tus lágrimas, no tiene sentido de pelear. A la próxima te voy a quitar todo lo que tienes en juguetes. No sé. Poco a poco y ver ahora lo que son mis hijos, digo, valió la pena. Algo pequeñito, pero valió la pena. Porque a veces no disciplinamos a nuestros hijos. Y a la larga, cuando empiezan a ser grandes, se nos hace complicado. Ya en ese tiempo tratar de corregir. Porque no tuvimos la capacidad para haber corregido cuando eran jóvenes, cuando eran niños. Asimismo, a nosotros, ahora nos toca a nosotros. ¿Qué pasa cuando nos disciplina a nosotros, Dios? No nos gusta. A mí no me gusta. El pastor que está siempre al frente dentro de la iglesia dice, Giovanni, ¿qué está pasando? Porque no llegas a veces a la iglesia a servir. Digo, pastor, es que yo tengo trabajo. Y yo siempre justifico. Porque ¿cuál hijo no justifica su situación? Todos. No es que pastor, es que llego a la casa y digo, es que el pastor no me entiende. Yo tengo que trabajar porque tengo que mantener mi familia. Él no me entiende porque no. Porque es fácil justificar. ¿Qué pasa si yo voy y trabajo todo el tiempo, mantengo, y Dios no permite y falta una situación de enfermedad conmigo? Y a ese rato voy al Señor, Señor, perdóname porque tú sabes, no. A veces Dios pone prioridades. A veces en medio de la disciplina tiene que haber prioridad. No nos gusta. Yo me pongo en la situación. No nos gusta. No soy del que dice, no, yo sí, feliz, salto y brinco, no. Pero en la disciplina Dios quiere, porque en la disciplina Dios te llama en amor. Porque cuando tú pones prioridad a Dios, prioridad con número 1, lo demás va a venir por añadidura. La preocupación que algún rato tengas se te va a ir, porque está cimentada en la palabra de Dios. Yo digo, les comenté ahora mismo, si algún rato toca el rapto,
Qué hermoso es haber trabajado en la obra de Dios. Que Dios te llame y te diga, tú lo hiciste bien. A que diga, Señor, es que tú no me entiendes, yo tenía que trabajar. Tú no me entiendes porque tenía que alimentar. A veces, quiera o no, y yo me incluyo en la situación, siempre el trabajo te consume. Trabajo te consume. Yo trabajo a veces entre semana hasta las 8 de la noche y trabajo. Yo entiendo, tengo que trabajar porque tengo que pagar las cosas, las cuentas no me dan. Pero cuando Dios dice el martes del servicio, el domingo del servicio, el pastor Giovanni dice que me ayude acá, yo voy. Porque también tengo que estar fiel. Porque sé si Dios me provee este trabajo y cuando me quede, ¿quién me va a proveer? ¿Satanás? No, Dios te va a proveer todo el tiempo. Pero Dios quiere estabilidad, quiere disciplina y tiene que disciplinarnos, no nos va a gustar. Por eso el pastor a veces dice, disciplinar a las ovejas es difícil, pero tiene que hacerlo. A la larga, cuando uno ve los frutos, uno dice, gracias, pastor. Gracias, porque si no fuera porque ese empujón que me dio, que no me gustó, no estuviera donde estoy. No estuviera sirviendo. Amén. En Efesios 6:13. La palabra de Dios dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estéis firmes. Entonces, sabes que cuando estamos pasando por situaciones difíciles, ¿qué se nos viene a la mente? Porque la mente es nuestro campo de batalla. Cuando pasamos, buscamos la forma primeramente de arreglar uno mismo. Que puede estar meterte 3 días pensando cómo arreglarlo y te va a salir la misma cosa. Nada. Porque tal vez lo pienses y en vez de hacerlo lo vas a empeorar más. Pero Dios dice en su palabra que cuando estemos en el día malo, estemos firmes. ¿Por qué? Porque Dios nos da su palabra. En el proceso mío de conocer de Dios, yo siempre he dicho, cuando pasa alguna situación, siempre se me viene una palabra, un versículo a la mente. Cada situación Dios me dice, y este versículo estás pasando por eso, lee esto, o entiende esto, o recuerda este versículo. En la palabra de Dios dice que andemos con el cinturón de la verdad, con la coraza de justicia, con el calzado del evangelio, de la paz y escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando andamos con estas 3 cosas, dice que va a haber días malos, porque en la palabra de Dios dice que en el mundo habrá aflicciones, tendrás aflicción, no es que tu vida va a ser de colores, pero ya te está dando las palabras, ya te está dando las pautas del escudo, la palabra de Dios. Todo te está dando para cuando tengas un día malo, en quien confías, va a ser en Dios. Amén. En Colosenses 3:15. Y la paz de Dios, que gobierna en vuestros corazones, asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. Dice que la palabra de Dios que todos fuimos llamados a un solo cuerpo. Dice que la mano no puede ser ojo, el ojo no puede ser pie, el pie no puede ser cabeza. Cada uno somos diferentes. Pero en la diferencia está la unión, porque cada uno necesita del otro para formar el cuerpo de Cristo. A veces nos topamos con situaciones muy difíciles dentro de la misma casa de Dios, que no estamos de acuerdo por ciertas situaciones. Pero a veces Dios nos da el discernimiento y el entendimiento de saber, esta persona, esta hermana es diferente. ¿Por qué? Porque yo la necesito para llegar a otras personas. Si ustedes ven, Pablo era el único que no conoció a Jesús, pero sirvió y trabajó en la obra de Dios sin conocer físicamente a Jesús. ¿Pero por qué? Porque Dios dijo que este es instrumento mío escogido para que lleve la palabra ¿a quién? A otras personas. Porque Pablo, Simón, todos los apóstoles iban a llevar palabra a otras personas de diferente situación. Pero lo que necesitaba Dios a Pablo necesitaba porque él podía entrar a otros lugares donde Pedro no podía entrar.
Entonces ahí está el cuerpo de Cristo. Tal vez tú, yo, o cada uno de nosotros tiene una forma de llegar a un hermano a conocer de Dios. Muy diferente. Entonces quiero utilizar Dios en esas diferencias, que más gente conozca de Él. Que más formas, que más personas, Señor, se acerquen a Dios. Pero eso quiere la estabilidad y la firmeza y la disciplina en cada uno de nosotros. Y después dice la palabra de Dios, dice, en un solo cuerpo y sed agradecidos. Esa es la palabra que nos falta, agradecidos. Porque cada persona que traemos a los pies de Cristo, le damos gracias a Dios y a veces no lo hacemos. Señor, ya le dije, ya es tu decisión, yo me voy. Ya te encargas, yo le comenté de la palabra de Dios. No, agradecer a Dios porque Dios te dio a ti revelación de palabra. Dios te dio el entendimiento para que tú hables con esa persona. Dios te cruzó con esa persona para que tú le prediques. Hace algunos años, yo les comentaba, yo estaba manejando en la lluvia, un día normal, regular. Estaba manejando por Rosell. Y quiera o no, iba a entrar por una esquina, no sé por qué, dije, bueno, voy a entrar por la otra esquina, regular. Toda la esquina estaba lloviendo fuerte. Y cuando voy, una señora estaba alzando la mano así. Y después yo voy y me paro. Y la señora me dice, empezó a alabarle y a darle gloria a Dios. Yo no sabía por qué, porque dije, solo me parqué para ver quién estaba. Y ahí es donde Dios se muestra algo. Me dijo, hermano. Y ella no sabía que yo era cristiano, no es que venía con un letrero, yo soy hijo de Dios, normal. Me dice, hermano, le doy gracias a Dios. Gloria, y se levantaba las manos y alababa y glorificaba en plena lluvia. Yo decía, ok, también que vamos a ayudarle, pero también, o sea, en mi instinto, ¿no? Pero al ver el estado de la señora de agradecimiento, decía, mira, hermano, yo oré a Dios para que alguien se parara y me ayudara con el carro, alguien que conociera de Dios. Y usted llegó acá. Quiere decir que Dios está cada vez escuchando mis oraciones. Y le doy gloria a Dios porque sé que me mandó un hijo de Dios para que me ayude. Yo digo, uno no ve esa situación. Uno ve algo simple, algo normal, cotidiano, pero el ver el otro lado de la moneda de la señora que pidiendo a Dios que le mandara a alguien, yo llegué. Y yo me dio gozo, pero dije, Señor, gracias por haberme utilizado como instrumento. Porque qué más alegría y gozo es cuando dice, wow, serví para algo. Serví para algo. Amén. En el proceso del conocimiento de Dios, que sabemos dice que nosotros nunca vamos a llegar a conocer a Dios en su plenitud. Pero en ese proceso, en esas etapas, Dios nos llama. Dios nos llama siempre a ser agradecidos. A entender que gracias a Él estamos donde estamos. Si ustedes notan las sillas están casi vacías. Y siempre se revela la palabra de Dios. Dice, serán muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Digo, como cualquiera nos gustaría que mucha gente conociera la palabra de Dios. Pero a veces entendemos que solo Dios tiene la palabra. Y la palabra que acepte cada persona se llenará su corazón. Pero está en nosotros mostrar la fidelidad a Dios. Está en nosotros ser firmes cada vez que predicamos la palabra de Dios. Las cosas difíciles vendrán. Las situaciones difíciles vendrán. Yo sé que todos estamos preparándonos, no que para ir a vivir en paz, que todo salga bien, no. Vamos a vivir cosas difíciles. Pero a veces Dios nos prepara para que no seamos. Dice que no nos amoldemos a la mente de este mundo. Si dejamos de amoldarnos a la mente de este mundo, vamos a caer todos en pecado. Pero Dios nos manda a ser únicos hijos de Dios. A servirlos y a darle la gloria en todo tiempo. Amén. Si nos ponemos de pie.